Ok, listo. Entonces, damos la bienvenida a los que se van conectando. Y entonces hoy iniciamos este tema del cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Les estaba diciendo que para desarrollar ese tema lo he entonces fraccionado en tres partes. Vamos a ir de vida a muerte, de muerte a vida y serán entonces la dinámica del tema. De vida a muerte, estaremos entonces mirando qué sucede, ¿sí? Una vez la persona muere, porque ahí hay muchas cosas que traemos de atrás, ¿sí? Enseñanzas y cosas que la Biblia no enseña. Entonces, todo eso lo vamos a estar analizando, vamos a estar mirando qué pasa una vez yo estoy vivo, qué pasa cuando muero y qué va a pasar cuando seamos resucitados. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso para poder entender aquí lo que vamos a tocar. Así que entonces, bienvenidos a este tema. Tenemos entonces la base bíblica que está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor allí, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mire lo que sigue diciendo el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, perdón aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que entonces esta es la base para entonces el desarrollo del tema del cuerpo de gloria, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también a sí mismo sujetar todas las cosas. Así que entonces, como manera de introducción, decirles que en las escrituras encontramos o existen tres tipos de muerte. Sí, es muy importante identificar esto para que usted entonces pueda allí pueda tener allí algo bien importante. Entonces existen en las escrituras tres tipos de muerte. Está la muerte física, que la muerte física es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, la muerte física es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente, con este ambiente que estamos nosotros continuamente teniendo contacto. Entonces, esa es la primera, es la muerte física, ¿sí? Tenemos la segunda, que es entonces la muerte espiritual, que esta fue la que se dio en el hombre una vez entonces come del árbol de la vida, porque usted ve que Adán vivió 930 años, él siguió viviendo después de que salió del Edén, así que no era una muerte física porque el hombre, el hombre fue creado dentro del tiempo. Sí, el hombre no fue creado en la eternidad, el hombre fue creado dentro del tiempo. Lo que pasa es que el Señor le dio a decidir al hombre, ¿sí? Podía él comer del árbol de la vida y si él comía del árbol de la vida podía vivir eternamente y para siempre, pero el hombre decidió comer del otro árbol. Entonces eso produjo una muerte espiritual y entonces esta muerte espiritual lo que produce es una finalización de toda comunicación con Dios. ¿Sí? La muerte espiritual es cuando el hombre vive lejos de Dios y practica el pecado. Por eso entonces dice la palabra que de ahí en adelante el corazón del hombre siempre era de continuo hacer el mal. Porque el hombre entonces ya no vivía el espíritu controlando o gobernando su alma, su cuerpo, sino que ya entonces era allí el alma y el cuerpo dominando o allí entonces ahogando el espíritu. Entonces mire que hay una muerte espiritual, es cuando entonces el hombre vive lejos de Dios y practica el pecado. Está la muerte eterna, que esta entonces se dará una vez se establezca el trono blanco, entonces que esta muerte entonces será
cuando la persona es lanzada al lago de fuego. Sí, pues allí entonces murió para estar allí en el lago de fuego, entonces murió físicamente en sus delitos y pecados, ¿sí? O sea, tuvo una muerte física teniendo una muerte espiritual y eso le produce una muerte eterna. Pero si usted entonces, como es normal que suceda, está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, entonces usted y yo actualmente, los que hemos recibido a Jesucristo, no estamos muertos espiritualmente porque Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estamos vivos espiritualmente, tenemos una comunión con Dios, pero si morimos físicamente, entonces estando vivos espiritualmente, entonces no vamos a tener una muerte eterna porque el Señor entonces, Él es vida, ¿no? Y entonces nos garantiza de que no tendremos condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Así que entonces esta muerte eterna es cuando es lanzado al lago de fuego. Eso se aplicará ya en el trono blanco, cuando ya se desarrolle allí. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, entonces serán allí sentenciados a una condenación eternamente y para siempre. Entonces, por eso usted entonces va teniendo esto en cuenta, estas tres clases de muerte, usted va a entender pasajes como el siguiente, cuando entonces allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 60, dice la palabra de la siguiente manera: Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de dos clases de muertes, tanto la física como la espiritual. Entonces, hay pasajes donde debemos de diferenciar qué muerte entonces está haciendo referencia. Entonces, y esta tercera muerte, entonces ya la eterna, ya es para el trono blanco, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Es muy importante entonces tener esto en cuenta. Entonces, aquí avanzando, hablando acerca de la muerte física, entonces es la interrupción de la vida, ¿sí? Es la separación del espíritu y el cuerpo. Yo quiero detenerme aquí para explicar algo que es muy importante. Cuando el Señor creó al hombre, para poder entender esto, cuando el Señor creó al hombre, usted puede corroborar esto en Génesis capítulo 2. Dice la palabra del Señor que el Señor tomó polvo, ¿cierto? O barro de la tierra y formó entonces lo que conocemos como el cuerpo, ¿sí? Formó allí al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre estaba entonces ahí, haga de cuenta usted de una persona muerta ahí en el piso, pero el Señor entonces le dio un espíritu, ¿sí? Infundió en él espíritu de vida, que entonces al haber esa mezcla entre el cuerpo y el espíritu, esa mezcla es lo que le da vida al alma. ¿Por qué? Porque muchos entonces dicen que el alma tiene vida propia, pero el alma no tiene vida propia. ¿Qué reposa en el alma o qué hay en el alma? En el alma entonces está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, en el espíritu está lo que es la conciencia, lo que es la intuición y lo que es entonces la conciencia, la intuición y se me escapa la otra parte. Y lo que es entonces la comunicación con Dios, la comunión con Dios, lo que lleva a tener la comunión con Dios. Entonces está eso en el espíritu, en el alma está entonces la mente, las emociones y la voluntad, y en el cuerpo pues reposa todo lo que es entonces allí el sistema óseo, el sistema muscular, los órganos, bueno, todo lo que es del cuerpo. Entonces es muy importante mirar que cuando entonces alguien muere, ¿sí? Hablando de esta muerte física, es cuando la persona entonces, el espíritu sale del cuerpo, porque recuerde que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Sí, el cuerpo vuelve al polvo de donde era, pero el alma queda inerte, ¿sí? El alma queda entonces allí en un estado de inconsciencia, queda entonces allí sin funcionar, porque lo que le da vida al alma es la unión del espíritu y el cuerpo. Por eso usted lee, y entonces una vez el Señor le da espíritu de vida,
Dice la palabra, el siguiente tiempo es, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Entonces es importante tener eso en cuenta para aquí entonces ir comprendiendo algunas cosas. Entonces la muerte física es la interrupción de la vida, la separación del espíritu y del cuerpo. Entonces dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo dio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no menciona el alma? Porque el alma entonces es el resultado de esa unión entre el espíritu de Dios, ¿sí? Y el cuerpo, es esa unión. Entonces allí es lo que produce que se desarrolle el alma. Entonces el alma no tiene vida propia, no es que el alma sale y entonces va a otro lugar o anda por ahí, como algunos creen que anda el alma por ahí, no es que por ahí está el alma de Julano de tal, no. Entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio. Mire lo que dice entonces Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? Entonces el cuerpo sin espíritu no tiene vida, está muerto. El ser no se puede desarrollar, porque en el alma es donde está como esa personalidad, ¿no? Como esa característica de ese ser. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Dice Hebreos 9:27 entonces, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Así que entonces esto aplica para todos. Recuerde que en el momento en que nosotros vayamos a ser glorificados, tendremos que morir. Será una muerte súbita, pero entonces en la menor en la definición más corta del tiempo, entonces ahí nosotros seremos glorificados, transformados. Así que entonces vamos aquí a mirar algunos pasajes para poder comprender algunas cosas. Dice aquí Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. O sea que el Señor sabe el día en que nos toque partir de esta tierra, eso ya está establecido, ¿sí? Y el Señor entonces nos ha puesto unos límites de los cuales pues no pasaremos. Muchas personas entre el año pasado y este año pensaban de que pronto se iban a morir por allá en el 2030 y bueno, ya no están con nosotros. Entonces, así lo ha querido el Señor. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, llegamos a una pregunta que ha sido una pregunta siempre polémica, una pregunta donde muchos están como a la expectativa. Y entonces dicen, ¿hay vida después de la muerte? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? Y yo aquí entonces quiero hacer un llamado y quiero entonces aquí animarles a que usted crea lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a mirar algunas cosas basados en la palabra. Hasta aquí vamos bien. Creo que no hay inquietudes o no sé. Ya estaremos ahorita abriendo allí el WhatsApp para que usted pueda expresar la inquietud. Pero entonces es una pregunta bastante interesante y bueno, que también he analizado muy bien para poder entonces dar una explicación concerniente a esto. Entonces dice, ¿hay vida después de la muerte? Entonces mire lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hace entonces un llamado allí Salomón y dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? Escuche muy bien, no hay, es un no rotundo, no hay obra. ¿Qué más no hay? Ni trabajo, ¿qué más? Ni ciencia, ni sabiduría. ¿Sí? O sea, una vez usted y yo muramos, no vamos a poder hacer nada, no vamos a tener trabajo, no va a haber ciencia ni va a haber sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de como de inconsciencia, como de un sueño, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este mismo pasaje, no sé, creo que lo tengo aquí en otra versión,
dice de la siguiente manera: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, escuche muy bien, no hay actividad, ni razón, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Y mire que estas cosas que menciona aquí, quiero devolverme aquí a esta versión anterior, mire que estas cosas que menciona, la obra hace referencia a la voluntad, el trabajo también, la ciencia y la sabiduría hacen referencia a lo que es la mente, ¿sí? Y todo eso encierra emociones. Hace referencia al alma. Aquí, entonces, en esa descripción de obra, trabajo, ciencia, sabiduría, está describiendo lo que se da en el alma, ¿no? Lo que se desarrolla en el alma. Aquí también entonces dice esta versión: porque no hay actividad, ni razón, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. O sea, el alma queda en un estado de inconsciencia, queda inerte, queda sin poder funcionar. Y entonces, por eso usted cuando ve que una persona se muere, usted se acerca al ataúd y entonces usted lo llama y le dice, o uno escucha, ¿no? Cuando alguien se muere, uno va, he estado en varias realizando ceremonias fúnebres y hay familiares que se acercan al ataúd y dicen, por favor, levántese, no me deje, y comienza allí a expresar algunas cosas y usted mira así de reojo y el muerto ni abre ni siquiera el ojo, nada, él está ahí en un estado, ¿sí? Porque usted está durmiendo y le dice levántese y usted reacciona de una. ¿Por qué? Porque usted tiene vida. Pero cuando ya entonces la persona muere, entonces no tiene actividad, no tiene razón, no hay conocimiento ni sabiduría, está en un estado de inconsciencia. Así que entonces la pregunta del millón es, bueno, el Seol, ¿a qué hace referencia? Entonces aquí tengo que Seol es igual a Hades, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia? Vamos a mirarlo por la palabra. Mire lo que dice el Salmo 16, versículo 10, haciendo referencia entonces al Seol, y ya vamos a mirar que el Seol es lo mismo que el Hades. Dice la palabra del Señor en el Salmo 16:10, eso es un salmo hablando de Jesucristo, es un salmo mesiánico. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aparece entonces el Seol, ¿no? El lugar, el Seol. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mire dónde reposa el alma, en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, tenemos este mismo pasaje en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27, donde el apóstol lo trae entonces al momento en que él está allí predicando, anunciando, y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Sí, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que entonces mire que el Seol es igual a Hades, ¿sí? Y entonces es allí donde reposa el alma, en el Seol o el Hades, ¿sí? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es muy importante entonces ir ubicando, ir mirando que entonces ya tenemos aquí una primera parte que Seol es igual a Hades, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, el significado de Seol o Hades, entonces en algunos pasajes esta palabra no hace una distinción entre el bien y el mal, simplemente todos los muertos van allí, ¿sí? Tanto el cristiano como el mundano va al Hades, ¿sí? Va al Seol, va allí a este lugar, porque es allí donde entonces van todos los muertos. Entonces, no hace distinción, esta palabra no hace distinción entre el bien y el mal, simplemente todos los muertos van allí. Entonces, es muy importante. Su significado más extendido del Seol o del Hades, que es lo mismo, es simplemente aquel que se basa en una simple sepultura. Es el lugar entonces donde cualquier muerto descansa, ¿sí? Usted ve que Jesucristo, una vez lo bajan allí de la cruz de Calvario, lo llevan entonces allí al Seol o al Hades, a esa tumba, y allí entonces había sido profetizado que no dejarás mi alma en el Hades. Posteriormente dice Hechos dice Salmos en el Seol, Hechos dice en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa corrupción es a esa descomposición que se da entonces en el cuerpo, porque Jesús solamente estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, y entonces él se levantó victorioso de entre la muerte. Así que entonces mire que el significado de Seol, el lugar del Seol, entonces es la sepultura.
Es el lugar donde cualquier muerto descansa. Y usted me dirá, bueno, pastor, deme Biblia para eso. Bueno, vamos para allá. Así que entonces mire que podemos encontrar la palabra Seol en algunos de estos pasajes. Entonces dice Job 17:16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Mire que esta es la definición de una tumba, de un sepulcro. No, cuando a alguien lo van a llevar al cementerio, cavan allí en tierra, por lo general son 4 metros, 3,5 metros, 4 metros, y allí entonces depositan el ataúd y después entonces le echan la tierra encima y ahí entonces reposa. Entonces a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Polvo eres, al polvo volverás. Dice Génesis 37, versículo 35, dice, y todos sus hijos, este es un caso donde Jacob, entonces, bueno, sus hermanos le anuncian allí que José, sus hijos, perdón, anuncian que José fue muerto, y es allí entonces donde Jacob llora a José, y entonces mire lo que expresa, y dice, todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él, ¿sí? Así que entonces, mire lo que aquí Jacob quiso decir. Esta otra versión nos muestra un poco más amplia el significado. Todos sus hijos y todas sus hijas intentaban calmarlo. Cuando alguien pierde a un ser querido, en este caso un hijo, y más cuando se ama, entonces hay un desespero, hay una tristeza, hay allí una agonía, hay allí una aflicción. Todos sus hijos y todas sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Entonces mira que hace referencia, el Seol hace referencia al sepulcro, a ese lugar entonces donde reposa el cuerpo, donde está entonces allí, donde decimos nosotros en el léxico colombiano, no español, a donde lo sepultan. Entonces, y él dice, no, yo voy a guardar luto hasta que me muera, hasta que entonces ustedes me entierren. ¿Para qué? Para estar allí con él. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Entonces, mire que vamos mirando aquí algunas cosas muy importantes. Entonces, por consiguiente, el Seol o Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra, y esto lo podemos comprobar una vez más en este siguiente pasaje. Dice entonces Números capítulo 16, versículo 31 al 33, dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, este es un caso donde se ve allí entonces la rebelión de la casa de Coré, y entonces el Señor los enterró vivos. Allí lo que nos muestra entonces la tierra se abrió, ellos caen y vuelve y se cierra, y entonces ellos descendieron al Seol vivos. Esa expresión vivos es que ellos no tuvieron una muerte física previa para llevar allí, sino que ellos allí en ese enterrar, entonces ellos mueren, ¿no? Ha pasado, de pronto algunas personas han sido enterradas vivas, y entonces, pero ya después del tiempo de estar allá, pues ellos por la falta de alimento, por la asfixia, bueno, por muchas cosas, entonces mueren. Y ya algunos pues después con el tiempo, cuando los van a sacar para de pronto llevar ya, quitar de ahí el féretro y llevarlo de pronto a otro lugar, o bueno, ya un lugar más pequeño, entonces se han dado algunos rasgos de vida. Entonces esto fue algo lo que le pasó allí a la casa de Coré por la rebelión que tuvo entonces contra Jehová Dios. Así que entonces descendieron vivos al Seol. Entonces sí, dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Así que entonces mire que allí entonces nos muestra
que los que son enterrados, los que van allí al sepulcro, los que están en el Seol, entonces ellos duermen. Es una expresión que utilizó tanto Daniel como Jesús y también el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso Pablo, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: no se pongan tristes por los que duermen, ¿sí? Esos que duermen entonces son los que están muertos. Y también Pablo en 1 Corintios 15:50 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ese dormir hace referencia a la muerte física. No todos dormiremos, ¿sí? Pero todos seremos transformados. Y aquí Daniel entonces dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces es muy importante mirar el estado entonces que se obtiene una vez se da la muerte física, ¿sí? Que es un estado entonces de un dormir. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, dice aquí también Daniel, esta es otra versión. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Entonces es muy importante mirar qué es lo que sucede cuando alguien fallece. Entonces mire que la Biblia jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar en un más allá donde van entonces los espíritus de los muertos o el alma de los muertos, ¿sí? Porque algunos piensan que entonces el alma queda con vida, ¿sí? Recuerda entonces que para que haya entonces vida, entonces tuvo que haber cuerpo y espíritu de vida. Esa fusión es lo que produce que se dé el alma, se da la reproducción del ser. Y ya entonces una vez se da la muerte física, entonces ahí se desprende. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. El alma queda entonces ligada al cuerpo. Porque recuerde que nosotros, para el momento de ser glorificados, al momento de nosotros poder entonces estar con el Señor por la eternidad, tendremos entonces que resucitar. Nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos. Muchos dicen: no, se murió, ya está en el cielo o ya está en el infierno. Y quiero decirle que aparte de Jesús, nadie ha estrenado el cielo. Sí, el cielo está sin estrenar. El único que descendió, dice la palabra, el único que está en el cielo es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese es Jesús. Pero decirles también que el lago de fuego, aquí, que lo conocemos como el infierno, también está sin estrenar. Ni siquiera Satanás está allí. Sí, porque alguna persona dice: uy, se murió, ya debe estar allá sufriendo en el lago de fuego. No, sí, no está en el lago de fuego, no está en el cielo. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección. Entonces, es muy importante, al igual. Entonces, decir que nosotros, entonces, no podemos funcionar si no es en el ser. Por eso Pablo dice algo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire lo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es lo que compone nuestro ser, sea guardado irreprensible, ¿sí? Sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para el día de Jesucristo, para el día de su venida. Así que entonces es muy importante que nosotros entonces nos santifiquemos por completo. Por eso entonces usted ve que lo primero que el Señor le da vida, una vez nosotros regresamos a Él, es al Espíritu, porque recibimos un Espíritu. Cuando es invocado el nombre de Jesús en el bautismo, se está invitando a que el Espíritu de Jesús repose sobre esa persona que se le está invocando el nombre. Al invocar el nombre, entonces Él da vida. Y es donde Pablo dice allá en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. A partir de ahí el Señor da vida. ¿A qué le da vida? A su espíritu. Y entonces nuestro espíritu, dice Pablo, viene a ser un espíritu con el de Él. Y entonces ya nosotros tenemos la conciencia, ¿cierto? La conciencia está ya alineada con la voluntad del Señor. Por eso cuando hacemos algo en contra de la voluntad del Señor, automáticamente hay un juez allá interno que nos dice: eso está mal. Y por eso dice la palabra que uno mayor que nuestra conciencia es Dios. Así que entonces es muy importante tener en cuenta eso. Después tenemos la comunión, ¿sí?
que entonces se restaura esa comunión con Dios. Ya nosotros algunas personas nos dicen, no, es que usted el domingo culto, el lunes culto, el martes culto, el miércoles culto, ustedes no se cansan de ser culto. No, tenemos una necesidad de Dios, ¿sí? Queremos estar constantemente en comunicación con Él, en esa relación con Él, en esa meditación en Él. Entonces, mire que ahí se restaura la comunión. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, se rompió eso, ¿sí? Y entonces ya el hombre no buscaba a Dios, sino que iba en contra de Dios. Así que entonces cuando se restaura eso, ya el hombre lo que hace es buscar a Dios. Y entonces la intuición pues es la boca del espíritu, ¿sí? Que es por donde entonces el Señor nos habla. Yo les contaba que en una ocasión estaba, estaba meditando sobre un texto. A veces, a veces medito en un texto varios días y le estaba pidiendo al Señor que me diera como la interpretación de ese texto, porque había algunas cosas que no lograba entender o de pronto ver allí. Y entonces me acosté a dormir, oré, tuve mi devocional con el Señor, me acosté a dormir y cuando me acosté a dormir, comencé como a escucharme a mí mismo y comencé entonces allí a lo que yo le estaba pidiendo al Señor, comenzó el Señor a respondérmelo y era como si yo me estuviera predicando a mí mismo, no sé si a alguno le ha pasado. Y entonces, pero todo muy bien explicado la parte de ese texto, estaba en Romanos 8. Y entonces comenzó el Señor a hablarme y a explicarme muchas cosas. Y me tuvo ahí como hasta las 2 de la mañana. Ya después me tocó decirle al Señor, Señor, déjeme dormir un ratico, pero obtuve lo que quería. Entonces, y ahí entonces funcionó que la intuición es la boca del espíritu, ¿sí? Es como Dios entonces nos habla o se comunica con nosotros. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y una vez entonces el Señor nos da vida al espíritu, por eso entonces dice allá el apóstol Pedro, ¿no? El bautismo que corresponde ahora ¿sí? Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia. Eso habla acerca del espíritu. Entonces viene a ser un espíritu el nuestro con el de él y viene a tener vida. ¿Qué es lo que el Señor espera en esa santificación por completo? Que entonces usted invite a Jesús, que ya mora en usted, que entonces gobierne su mente, gobierne sus emociones, gobierne su voluntad. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda permitir que el Señor entonces haga morir lo terrenal en usted. Cuando dice la palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros, como malos deseos malos, avaricia, todo eso reposa en estas tres cositas, en la mente, en las emociones y la voluntad, que es entonces donde se desarrolla el alma. Entonces, ahí, cuando usted invita a que Jesucristo gobierne esas áreas de su ser, de su alma, entonces es donde comienza a darse una santificación por completo. Y después de que usted ya entonces, el alma está sujeta a Jesucristo, entonces usted puede invitar a Jesús a que gobierne su cuerpo. Porque recuerde que nosotros somos tentados de dos formas, una de afuera hacia adentro y otra de adentro hacia afuera. Una entonces se da, el alma desea algunas cosas, ¿cierto? Pero otras es el cuerpo que desea. Entonces, una vez usted permite que el Señor gobierne su alma y su cuerpo, entonces ahí usted puede expresar lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo quien vive en mí. Es hasta ahí donde usted puede expresar eso, ¿sí? Porque si usted entonces... hay cosas de su voluntad que usted todavía dice, no, la Biblia dice que yo no hago esto, pero yo lo quiero hacer. Entonces no está sujeta su voluntad a la voluntad de Dios. Ahí entonces no está gobernando Cristo, está gobernando usted todavía. Y eso necesita que usted que invite a Jesucristo para que Él entonces gobierne esa área en usted, para que se pueda entonces cumplir lo que Pablo dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida o hasta el día de Jesucristo. Así que entonces mire que la Biblia jamás enseña, volviendo aquí, esto para que usted comprenda un poco lo que es entonces también el ser espiritual, porque algunos piensan que el ser espiritual solamente es ser bautizados en el nombre de Jesús y ya. No, eso no es ser espiritual. El ser espiritual es permitir que el espíritu gobierne el alma y gobierne el cuerpo. Eso es ser espiritual.
Entonces mire que la Biblia jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar en un más allá, donde van los espíritus de los muertos, porque eso es lo que enseña la tradición. La tradición enseña, entonces dice, hay que rezar, hay que orar por el alma de la persona para que no sufra, porque está en un lugar donde está sufriendo. Pero eso no lo afirma la palabra, y eso lo vamos a estar viendo entonces en el desarrollo de este tema. Entonces aquí avanzando. Entonces, al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol o Hades está dentro de la tierra, y ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Si yo me llegase a morir esta noche, mañana estaré, o pasado mañana, no sé cuántos días, creo que son 2 días. Hoy por hoy, por lo del COVID, han acortado los días de velación, así que creo que son 2 días. Y después entonces estaré reposando allá a 3,5 metros bajo tierra, ¿sí? Entonces, eso es lo que la Biblia muestra. Les contaba a los hermanos, bueno, tuve una experiencia y bueno, tuve un accidente bastante fuerte, no voy a entrar aquí en detalles, tuve un accidente bastante fuerte, una moto me estrelló. eh, Fue fuerte el impacto porque la moto que me estrelló quedó en pérdida total, se le dobló hasta el chasis, y bueno, para que eso suceda es algo fuerte. Y cuando me choca, lo único que yo recuerdo es que yo quedé como si estuviera dormido. Algunos amigos que llegaron ahí al lugar o que estaban cerca, y algunas personas que posteriormente les pregunté, bueno, ¿qué pasó y cuánto tiempo duré ahí? Algunos me decían que duré aproximadamente 40, entre media a 40 minutos ahí en la tierra, en el pavimento, en la calle, inconsciente, no sentía nada, me hablaban, me llamaban, no respondía, yo quedé como si estuviese dormido, no, no sé, no me salí del cuerpo, no sucedió nada de eso. Y pensaron que yo estaba muerto. Entonces, pero después ya el Señor permitió que yo despertara. Comencé a escuchar por allá una voz al fondo, porque lo primero que se me agudizó fue el oído. Y entonces escuchaba por allá una voz que decía una señora, lo mató, pero como lejos. Y cada vez me fui acercando, lo mató, lo mató, lo mató. Y bueno, yo pensé que era un sueño, me desperté. Cuando vi toda esa gente alrededor mío, entonces me vieron, pensaron, dijeron, uy, milagro, porque pensamos que estaba muerto. Y entonces después de que ya logré entonces despertar, entonces vi lo que había sucedido y no era un sueño. Entonces yo siempre he analizado, y lo que uno entonces de estar aquí consciente con vida, ve una persona que es atropellada o que una mula le pasa por encima, lo que a uno le impresiona es la forma en que muere. Pero en sí la persona cuando muere, entonces no, desde el momento entonces de que muere, ya ella queda en un sueño, queda suspendido en un sueño. En estos días pasados hablaba con una hermana que ella tuvo que ser entubada, duró dormida 15 días, casi 20 días, y ella me decía, yo la verdad no, ellos me dicen que yo duré 15 días, 20 días, pero la verdad que yo pensé que habían pasado unas horas no más. Así que entonces mire que eso es la muerte, ¿sí? La muerte es un dormir. Jesús dijo cuando Lázaro murió, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero ellos pensaron porque en la cultura judía, cuando una persona se enfermaba, no podía dormir, pasaba varias noches en vela. Entonces los amigos, los discípulos dijeron, no, pues Lázaro ya está bien, no hay afán. De razón que el maestro está relajado, Lázaro ya se mejoró. Cuando llegan, entonces allí sale Marta y le dice a Jesús, le reclama y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro, tu amigo, no habría muerto. Y los discípulos como que, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces el Señor le dice, lléveme donde le pusieron. Y es allí entonces donde lo llevan, y ya incluso Marta le dice, Señor, es que ya hiede, déjalo que descanse, déjalo quieto, ya no hay nada que hacer. Pero entonces allí el Señor demostró que Él es la resurrección y que Él es la vida. Entonces por eso nosotros, o personalmente yo, soy firmemente creyente en la resurrección, que a veces uno encuentra hermanos dentro de la misma iglesia que tienen algunos conceptos bastante errados, y en una ocasión iba a predicar a cierto lugar, y en el carro que iba, entonces iban dos señoras hablando, y me pareció muy chistoso lo que dijeron. Y dijeron, entonces la una le dice a la otra, le dice, oiga, usted sí ha escuchado y ha sabido que cuando una persona muere, ve una luz al final del túnel. Entonces la otra le dice, sí, sí, yo he escuchado eso. Pues no lo he visto, pero sí he escuchado que hay una luz al final del túnel. Entonces dijo, ¿y usted sabe qué significa esa luz o qué es esa luz?
Entonces dijo, no, pues la verdad no, nunca me he preguntado qué es eso. Entonces le dice la otra señora, le dice, no, esa luz, entonces es cuando usted ve que un bebé sale del vientre de la mamá, entonces lo primero que aparece es esa luz. Entonces la persona muere y entra en otro ser. Entonces, algunos creen cosas como esas, ¿no? Que son bastante chuecas, torcidas. La Biblia no expresa eso. Entonces, sino que somos firmemente creyentes en la resurrección, ¿sí? Y eso vamos a estar tocando aquí varias cositas. Así que entonces, mire que al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol o Hades está dentro de la tierra y ahí van a parar todos los cadáveres, ¿sí? Que son sepultados y cubiertos por la tierra. Entonces, nadie vive en el Seol o Hades, porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos, ¿sí? Por eso usted no está ahorita ubicando un lugar allá en el cementerio. ¿Por qué? Porque usted está vivo. Y ese lugar solamente es para los muertos, para los que viven, no. Sí, porque no sé cuántos de los que están aquí aguantarían de pronto una noche allá metidos 3 metros bajo tierra, no sé cuántos, pero personalmente no. ¿Cierto? Y uno mientras está consciente con vida dice, uy, no, ni loco, yo me metería por allá. Así que entonces mire que es un lugar solamente para los muertos, no para los vivos. Así que entonces vamos a dejar hasta aquí, porque aquí viene algo muy interesante y es entonces el pasaje de Lázaro y el rico. Sí, es un pasaje entonces donde lo vamos a estar analizando. Vamos a estar mirando qué fue allí lo que Jesús expresó, porque estamos resolviendo esa pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Y yo quiero que usted no se me vaya a preocupar porque aquí también vamos a hablar de qué pasó con Enoch, qué pasó con Elías. Vamos a mirar y aclarar algunas cosas que la Biblia sí nos dice concerniente a ellos. Entonces, pero vamos a iniciar aquí por el rico y Lázaro para mirar algunas cosas y ya entonces analizar a Elías, a Enoch, otros pasajes, como el de también Samuel, cuando entonces Saúl allí va a la divina de Endor y allí entonces hace que le haga venir el espíritu de Samuel. Vamos a mirar si eso, bueno, qué pasó allí, entre otros pasajes. Y yo sé que usted tiene muchos textos que ya por ahí los tienen de pronto listos para decirme, pastor, aquí hace referencia o explíqueme o amplíeme acá. Entonces, vamos a dejar hoy hasta aquí. Yo quiero que usted vaya teniendo algunas cosas claras, al menos que usted se vaya hoy de aquí mirando que el Seol o el Hades hace referencia al sepulcro y que el alma no tiene vida propia. El alma entonces es el desarrollo de la unión entre el espíritu y el cuerpo. Una vez entonces el espíritu vuelve a Dios, el alma queda inerte. Sí, es como, yo voy a poner este ejemplo, es algo como para poder graficarlo de una manera mucho más clara. Tenemos entonces este móvil, ¿verdad? Bueno, antiguamente los celulares traían una batería, la SIM card sí la traen y está la carcasa, ¿no? Que es la parte que es entonces todo el sistema. Entonces, vamos a hacer que el sistema es el cuerpo, ¿no? El sistema, todo eso es el cuerpo. La SINCAR es el alma, ¿sí? Y la batería es el espíritu de vida. Es un ejemplo. Entonces, cuando sale el espíritu de vida, la batería se le quita, esto queda inerte, aunque está la información ahí, aunque están los contactos ahí, pero si usted me llama, no va a entrar llamada, no voy a poder hacer llamadas. ¿Por qué? Porque está sin el espíritu de vida, está sin la batería. Pero una vez volvemos a conectar esto, entonces, ¿qué sucede? Que entonces ya entonces funciona, prende, ¿cierto? Puedo llamar, ahí está la información, el alma se puede desarrollar y entonces tengo conexión con todo el mundo. Pero mientras el espíritu de vida repose juntamente con el cuerpo, una vez el espíritu de vida es separado del cuerpo, queda todo inerte, como si estuviera entonces allí en un estado de dormir. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Si hay preguntas, estaré respondiendo en el chat preguntas hasta lo que vamos desarrollando. Voy despacio en este tema para que usted vaya comprendiendo algunas cosas. Y si hay preguntas, de pronto me hacen preguntas de cosas más adelante. Por ejemplo, bueno, explíquenos la parábola de Lázaro
y el rico. Entonces, bueno, eso lo estaré ya respondiendo el próximo lunes en la enseñanza. Estaremos analizando porque la vamos a analizar y vamos a mirar algunas cosas muy importantes ahí. Así que vamos a darle gracias al Señor. Ya se nos fue 40 minutos, 50 minutos, bueno, de enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle al Señor que queremos cada día que Él nos siga guiando a toda verdad. Es uno de los anhelos que siempre le expreso al Señor en mi oración, que el Señor nos guíe a toda verdad y dentro de esa guianza, pues el Señor nos da algunas cosas que debemos entonces eh, creerlas, que dice entonces su palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial. Amado Rey de la Gloria, estamos, Señor, agradecidos contigo por estos minutos que tú nos has regalado para poder, Señor, meditar en tu palabra, poder, Señor, edificarnos en ella. Queremos, Señor Jesucristo, que tú cada día ponga en nuestro corazón el sentir, Señor, de poder escudriñar las escrituras, Señor. También, Señor, gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tu Espíritu siempre, Señor, estás guiándonos a toda verdad, nos está enseñando todas las cosas y queremos, Señor, que tú siempre, Señor, sigas obrando y operando en nuestro ser, porque queremos, Señor, ser hechos conforme a la imagen tuya, ese varón perfecto. Gracias, Padre Celestial, por la seguridad que tú nos has dado al creer en ti. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que en ti, Señor, tenemos vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que tú pusiste el buen sentir en sus corazones de conectarse. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Guárdale, Señor Jesús. Bendice, Señor, su familia, sus vidas. En tu nombre glorioso de Jesús, bendícenos. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a dejar hasta aquí el día